Bueno, después de haber terminado de configurar estas opciones, vamos a cerrar esta ventanita y vamos a continuar con la edición de nuestra plantilla. Para ello, el formato APA nos recomienda utilizar el tamaño carta, ¿verdad? El tamaño carta es un papel de tamaño estándar, entonces lo vamos a ubicar en la pestaña de disposición, ¿verdad? Si no está utilizando una versión actualizada, esta pestaña se va a llamar diseño de página, pero es exactamente la misma, ¿verdad? Lo único que por una actualización cambió de diseño de página, perdón, a diseño. Entonces, vamos a configurar el formato del documento. Primero configuramos el procesador de textos. Ahora vamos a configurar lo que es el formato del documento. En este caso nos establece que el tamaño del documento sea en tamaño carta, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que en centímetros la medida del tamaño carta es, según las normas APA, de alto 27.94 y de ancho 21.59 en posición horizontal, vertical, perdón. Entonces vamos a establecer eso. En el caso de que el procesador que usted esté utilizando no esté disponible el tamaño carta, se puede bien configurarlo de forma manual, ¿verdad? En tamaño de papel, y nosotros le establecemos allí en los dos botoncitos que tenemos para ello cuál es el tamaño que necesitamos para este documento, ¿verdad? En este caso dice que el ancho es de 21.59 centímetros, ¿verdad? Y de alto tiene que ser 27.94 para el caso de que no haya o no exista en mi procesador el tamaño carta, pero la mayoría de procesadores lo tiene incluido por defecto, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos configurado el tamaño carta para todo el documento, ¿verdad? Tamaño carta. Muy bien. El siguiente paso es configuración de los márgenes. Para configurar los márgenes nos establece y nos solicita que sea de 2.54 centímetros en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, ¿verdad? 2.54 centímetros es equivalente a 1 pulgada si estamos trabajando en un documento de Word que está en inglés, ¿verdad? Y está configurado en idioma inglés. Entonces, para este caso vamos a márgenes, verificamos si está el margen que se nos está solicitando, y si no lo encontramos, entonces vamos a seleccionar un margen personalizado, ¿verdad? Seguimos siempre en la posición horizontal y le decimos que queremos 2.54 centímetros en la parte superior, 2.54 centímetros en la parte inferior, a la izquierda 2.54 y a la derecha 2.54 centímetros, ¿verdad? Va a tener el mismo margen arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿verdad? En posición horizontal y en posición vertical para todo el documento, ¿verdad? Es la misma configuración para todo el documento, no importando si las hojas vayan a estar en vertical o horizontal, ¿verdad? La misma configuración. Listo, si se dan cuenta, estos cambios no se muestran o no se observan, ¿verdad? Por eso es que es muy importante realizarlo al principio del documento, para que después no vayamos a tener el inconveniente de que no podamos observarlo. Bien, otra parte muy importante es dependiendo del editor con el que estemos consultando, es la parte de las reglas, ¿verdad? Si en dado caso están desactivadas, en la pestaña de vista tenemos la opción de mostrar, donde podemos indicar que queremos que se muestre la regla o no. Y también nos va a ser muy útil la parte de las líneas de cuadrícula cuando estemos utilizando o movilizando imágenes. Estas líneas que están acá, como en una hoja de cálculo de Excel, no se van a mostrar, ¿verdad? Simplemente son líneas de referencia para poder
colocar la información o el texto en el lugar que nosotros realmente lo estamos deseando. Bueno, continuamos. Después de haber configurado la parte de los márgenes, vamos a establecer el tipo y tamaño de fuente, ¿verdad? Para este caso, como ya había mencionado, para las normas APAS en la revisión 6 nos indicaba que únicamente podíamos utilizar la Times New Roman, pero esta revisión, la séptima, ya nos da la opción de utilizar entre 6 tipos de fuente, ¿verdad? Entonces, dependiendo si queremos respetar o no la norma de las 6 o el estándar de utilizar Times New Roman, entonces nos da la opción de escoger el tamaño de la fuente también, ¿verdad? En dado caso la fuente tenga serifa, o sea, tenga o no tenga serifa, que es el adornito de la letra, o los colochitos que se le colocan a cada uno de los caracteres, si no lleva, entonces se puede utilizar a 11 puntos en Calibri y Arial y la lúcida a 10. Y si tiene los remates al final la letra, entonces en tamaño 12 para Georgian 11 y para Computer en 10. Pero respetando el estándar que se mantiene hasta el momento, vamos a seguir trabajando en Times New Roman. Entonces nos dice que lo tenemos que establecer a 12 puntos. Bueno, entonces para no estar editando a cada momento el tamaño de la fuente del documento, lo que vamos a hacer es que en la pestaña de inicio vamos a empezar a editar lo que son los estilos. Entonces lo primero que vamos a editar, vamos a comenzar a editar lo que son los estilos, ¿verdad? Entonces tomamos el primer estilo normal y lo vamos a modificar, o bien, bueno, ese sería más práctico simplemente modificarlo, entonces vamos a modificarlo. Las propiedades del estilo normal que vamos a editar son los siguientes, ¿verdad? Nombre del estilo le podríamos colocar normal APA 7, ¿verdad? Nosotros le podemos colocar un identificador para saber cuál es. En este caso hay que tener cuidado porque no siempre se ve, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es colocarle de prefijo el 7 para saber que estamos trabajando en la séptima versión. Estilo del párrafo siguiente, entonces va a ser de tipo normal. El formato que le vamos a establecer escogimos entonces la Times New Roman, entonces seleccionamos Times New Roman. Para todo texto normal va a ser en tamaño 12. El tamaño de la fuente en este caso va a ser 12. Y el color lo podríamos dejar en automático, pero para mayor facilidad lo dejamos en color negro, ¿verdad? Acá tenemos las diferentes alineaciones, lo vamos a dejar alineado a la izquierda con un interlineado doble, ¿verdad? Espacio cerrado 1.5, o sea, un espacio y medio y espaciado doble. Y listo, ¿verdad? Vamos a agregar este estilo a la galería y vamos a decirle que vamos a aplicarle este formato únicamente para este documento, ¿verdad? En dado caso que dejemos habilitado para nuevas plantillas, significa que este estilo va a estar listo para ser utilizado en cualquier documento, ¿verdad? Podríamos dejarlo de esa forma, pero para este caso, como estamos creando principalmente una plantilla, entonces vamos a dejar este estilo directamente solo para este documento. Entonces le damos a aceptar. Muy bien, aquí está guardado el estilo, se llama 7 normal. Entonces, por ejemplo, si yo creo algún párrafo
que no cumpla con las características, lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, que fuera este texto copiado de internet en color rojo, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de que yo venga y esté cambiando el formato a cada momento. Simplemente yo selecciono mi párrafo y le aplico el formato normal, ¿verdad? Normal. Listo. Si se dan cuenta, el formato que se le aplicó sin necesidad de estar haciendo tanto trabajo es el Times New Roman A12, ¿verdad? Alineado a la izquierda y con su interlineado doble. Establecer este estilo de formato normal también nos va a dar la facilidad de que si yo estoy copiando un texto de internet, ya no tengo que estar configurando tanto, sino que simplemente en esta pestañita que me aparece cuando yo lo pego, selecciono la A y me va a eliminar todo el adorno que traiga de la página y me lo va a convertir automáticamente al formato de texto con el que yo estoy trabajando mi documento, ¿verdad? Entonces va a respetar el formato que yo establecí porque nosotros creamos un estilo normal para el texto. Otra de las opciones muy importantes para habilitar en la parte de abajo del documento, en la barra de estado, nosotros podemos ir habilitando otras opciones que también van a ser muy útiles. En este caso, al hacer clic derecho sobre la barra de estado, nos va a aparecer cuáles opciones tenemos disponibles y podemos habilitarlas o deshabilitarlas, ¿verdad? En este caso voy a tratar de ir quitándolas todas para que nosotros vayamos activando únicamente las que necesitamos, ¿verdad? En este caso es muy importante mantener el zoom, ¿verdad? O ver la calidad o el porcentaje de zoom. También tener el control deslizante por si en algún caso se nos llegara a perder, ¿verdad? Simplemente en la barra de tareas podemos activarlo o desactivarlo. También podemos habilitar la parte de accesos directos de visualización para poder ver el documento como lo tenemos acá en diseño de impresión, ¿verdad? Porque como nuestro documento es para imprimir, entonces necesitamos verlo en forma real de cómo se va a imprimir. ¿Qué otra cosa también es importante tener activado? Desde la parte superior es colocar o activar, visualizar el número de página, ¿verdad? Para saber en qué página estamos trabajando. También es importante ver la sección, ¿verdad? En este caso las secciones van a servir para poder cortar, por llamarlo así de manera vulgar, cortar el documento en diferentes secciones para que en este caso tengan diferentes formatos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al habilitar las secciones yo puedo hacer que 1, 2, 3, 4, 5 hojas cambien de formato vertical a horizontal en el mismo documento, manteniendo un mismo formato de número o colocándole una numeración distinta. Entonces le dejamos habilitada la sección. También el número de página, ¿verdad? Que es muy diferente el número de página si tenemos 100 hojas a el número de página de la sección. También tenemos esta parte de la posición de página vertical, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir esta posición de la página vertical? Nos va a dar la medida de la hoja en posición vertical, o en este caso cuál es el ancho de la hoja, ¿verdad? Acá está. Entonces, como podemos apreciar, dependiendo en donde yo esté trabajando, me va a indicar a cuántos centímetros en posición vertical yo estoy
escribiendo o trabajando. En la parte del número de línea quizás no es muy importante, pero la barra de estado aguanta con eso, entonces podríamos dejarle qué número de línea aquí estamos viendo, ¿verdad? Eso podemos habilitarlo o no, ¿verdad? No es tan necesario. También podemos verificar cuántas palabras llevamos, ver en qué idioma estamos escribiendo, ¿verdad? Para saber si en realidad está revisando la ortografía en el lenguaje correcto. Acá la opción del bloc mayús también es importante. Para este caso, cuando esté activado el bloc mayúscula, yo no quiero estar volteando a ver mi teclado si está activado o cómo voy a escribir. Ahí me va a aparecer, ¿verdad? En este caso dice que está desactivado, todo lo que yo escriba va a estar en minúsculas. Ahora dice que está activado, todo lo que se escriba va a estar en mayúscula, ¿verdad? Entonces también es muy importante tenerlo activado en la barra. Entonces no tiene una mayor importancia en el documento, entonces la dejamos desactivada. Ok, continuamos entonces con nuestro documento. Ahora vamos a la parte de los encabezados, ¿verdad? Para este caso nos indica que para un documento profesional en formato APA podemos incluir en el encabezado un título corto alineado a la parte izquierda y la numeración en la parte superior derecha, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a insertarlo. Me voy a ir hasta la parte superior para que se pueda observar qué cambios va teniendo. Entonces, para colocar la numeración de página y el encabezado, vamos a ir a la opción de insertar, a la pestaña de insertar. Luego nos dirigimos a encabezados y pie de página, ¿verdad? En este caso es un encabezado. Podemos escoger entre las opciones que están disponibles o bien escoger una en blanco. Vamos a escoger el que está en blanco para poder escribir nosotros nuestro propio texto. Le voy a colocar por aquí texto corto del encabezado. Mencionamos entonces de que solo nos hacía falta insertar el número de la página, pero aquí vamos a tener un problema. El procesador de textos toma en cuenta el número de página y el encabezado como el mismo. Entonces, al agregar el encabezado según lo solicita la norma APA, se nos va a borrar el título que nosotros colocamos. Entonces, el título corto no siempre es necesario, pero en dado caso de que se necesitara el título corto y el número, entonces ahí nos vamos a ver en un serio problema porque no podemos colocar los dos al mismo tiempo. Entonces, una de las soluciones que se propone para este tipo de hecho es insertar un encabezado que en este caso se llama guión claro, ¿verdad? Este tipo de encabezado tiene la particularidad que se comporta como una tabla, y al comportarse como una tabla tiene 3 espacios de texto manejables de forma independiente. Entonces ya tenemos el número insertado. Lo único que nos hace falta ahora es colocar el texto que nosotros necesitamos. Como el texto no debe ser tan largo, pero tampoco puede que en todos los casos sea tan corto, entonces podemos ir expandiendo el texto, ¿verdad? La tabla para poder ajustar el texto a la información que nosotros requerimos. De igual forma lo podemos hacer más pequeño para no afectar el texto normal del documento. Entonces aquí colocaremos el título del documento. Y como está en azul, que es algo que no nos va a permitir el formato APA hacer, entonces lo vamos a seleccionar
y le vamos a aplicar el formato normal, ¿verdad? Pero en este caso, para que no se nos vaya a descomponer, simplemente le aplicamos el Times New Roman y el formato de la fuente en color negro, ¿verdad? El encabezado del documento casi siempre se caracteriza porque tiene el texto de un tamaño de letra un poquito más corto. Entonces lo que podríamos hacer es reducirle un punto, ¿verdad? Estas franjas que están acá visibles, o en dado caso de que no se lograran observar, para hacerlas visibles en el documento, estando en la tabla, vamos a ir a donde dice disposición, o en este caso sería diseño de la tabla, y habilitamos la función que se llama ver cuadrículas, ¿verdad? Ver cuadrícula me va a permitir a mí saber qué espacio estoy manejando, pero como ya se sabe que es una cuadrícula invisible, de igual forma cuando se vaya a imprimir el documento no se va a mostrar. Bueno, una vez hecho esto, si fuera necesario que no lleve el título en la parte superior, pero sí es necesario incluirlo en la parte inferior, vamos a insertar ese texto desde el pie de página, ¿verdad? En pie de página podemos escoger un pie de página en blanco o alguno de los formatos. Recomendado es el que está en blanco. Siempre Times New Roman un poquito más pequeño, ¿verdad? Con el tipo, el color de fuente en color negro, ya sea a la izquierda, centrado a la derecha, como se necesite, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí dijera universidad. Si está muy grande, entonces le rebajamos un poquito a 11 en color negro, ¿verdad? Diseño, cerramos. No sé, universidad. Ahí está. Entonces tenemos la vista de impresión. Está el número en la parte superior, el título en la parte izquierda superior y un pie de página si fuera necesario centrado o en la posición que nosotros lo necesitemos. Bueno, después de haber insertado esta numeración, el resto de hojas que nosotros vayamos insertando se van a ir corriendo, ¿verdad? Se va a ir aumentando el número de forma automática. El pie de página y el encabezado de página con su respectiva numeración. Bien. Vamos al documento de nuevo. Entonces ya tenemos la parte del encabezado. Y ahora vamos a la parte de los títulos, pero esto va a ser otro video.